¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy con el subsecretario de Educación, me refiero a Raúl Figueroa, con quien vamos a conversar diversos temas relacionados justamente con este ámbito, a quien agradecemos y saludamos por estar con nosotros acá en Quinta Visión. ¿Cómo está, subsecretario? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión. Muy bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias por la invitación. Subsecretario, se han cumplido 100 días ya, los primeros 100 días del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es la evaluación que desde su cartera hacen ustedes? Tenemos una evaluación positiva. La verdad es que asumir una cartera como educación siempre es complejo y por lo tanto hay un ritmo de instalación que hay que saber llevar, pero la verdad es que estamos satisfechos, creemos que tenemos una agenda interesante, potente respecto de los objetivos de la educación en Chile, que abarca tanto la educación parvularia, la educación escolar, la educación superior, y vemos también, y todo eso dentro de un marco de la obligación y la necesidad de implementar una serie de reformas que son muy complejas. Por lo tanto, vemos al menos yo, con un alto nivel de satisfacción de que estamos en muy buenas condiciones de poder llevar a cabo la implementación de las reformas con un foco muy preciso en la calidad de la educación y que también tenemos una serie de elementos a mejorar que ya estamos instalando incluso en la discusión legislativa y que por lo tanto nos permiten contar con una agenda potente en beneficio de todos los chilenos y un mejor sistema educacional. El subsecretario de Educación siempre ha sido una bandera de lucha, por llamarla de alguna manera, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, de la oposición, de los partidos que hoy son gobierno, apoyan al gobierno, de los estudiantes. Se esperaban con un clima más o menos complicado porque iban pocas semanas y ya hubo marchas en la calle por parte de estudiantes y ya hubo una serie de críticas por parte de la oposición. Efectivamente, en educación han habido siempre muchas tensiones, muchas pasiones que se manifiestan y lo que nosotros vemos hoy día es que precisamente hay una gran oportunidad de volver a instalar una lógica de tranquilidad en el sistema educacional. Esto que tú señalas de un ambiente convulsionado, de alguna forma yo creo que el país ha comprendido de que las reformas estructurales ya están superadas, tenemos una serie de leyes que se aprobaron en el Congreso que van en esa línea, hoy día nos corresponde implementarlas y por lo tanto es una muy buena oportunidad para traer lo que el sistema necesita, que es un poco más de paz, un poco más de serenidad, para precisamente trabajar en lo que hace falta, que es el foco en la sala de clase y la calidad como una mirada más integral, donde yo creo que incluso podemos encontrar altos niveles de consenso. Ustedes se encuentran llegando al gobierno con una reforma que tiene que ver con educación, especialmente con la educación superior. ¿No es cierto? Insisto, una bandera de lucha por mucho tiempo. Se encuentran, ¿no es cierto?, con una nueva fracción dentro del Congreso, que es el Frente Amplio, y muchos de sus diputados hoy parlamentarios, antiguos dirigentes de estudiantiles. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo se asume esta reforma? ¿Cuál es la evaluación que hacen de esta reforma a la educación superior al llegar al gobierno? Efectivamente, hay una nueva ley de educación superior que cruza una serie de aspectos del sistema de educación superior, una nueva institucionalidad pública, un nuevo mecanismo de financiamiento, una mirada diferente respecto de la calidad. Significa crear una subsecretaría, crear una superintendencia, modificar el sistema de aseguramiento de la calidad, el mecanismo de acreditación, la incorporación de la gratuidad como el principal eje de financiamiento. Es una reforma muy grande, que yo creo que con en la discusión legislativa de esa reforma terminó de una manera razonable. Hoy día el desafío está en que la implementación de esas leyes sea coherente con cuestiones que a nosotros nos parecen fundamentales para el mejor desarrollo de un sistema educacional. El reconocimiento de la diversidad de proyectos educativos, el cuidado de la autonomía de las universidades y los institutos profesionales y centros de formación técnica, un mecanismo de financiamiento que sea conveniente para los alumnos, pero que a la vez sea coherente con el máximo desarrollo posible de las instituciones. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que trabajar. Y veo que políticamente hay un ambiente favorable, porque en definitiva, tú señalabas a los parlamentarios, por ejemplo, del Frente Amplio, que hoy día tienen una participación mayor en el Congreso. La verdad es que yo creo que nadie puede esperar sino una adecuada implementación de estas reformas. Y lo que queda por trabajar en materia más estructural de educación superior es algo que ya estamos abordando, como por ejemplo un mejor sistema de financiamiento estudiantil,
que reemplace el crédito con aval del Estado. Justamente eso quería pasar con mi pregunta, el famoso CAE. ¿Cuál es la idea? Porque ya el presidente Piñera presentó, ¿no es cierto?, un proyecto durante su cuenta pública el 1 de junio. Pero ¿hacia dónde avanza? Bueno, ese proyecto que anunció, que anticipó el presidente en la cuenta pública ya fue entregado al Congreso, se va a empezar a discutir en el Senado, y es un proyecto que tiene los siguientes ejes fundamentales. Primero, lo que hace es reemplazar el crédito con aval del Estado y el crédito del Fondo Solidario por un sistema único de financiamiento solidario, donde los bancos ya no tendrán participación en la asignación de los recursos, donde las condiciones de tasa y cuota son muy favorables para los jóvenes que estudian con él y que a la vez es muy coherente con las posibilidades de desarrollo de las instituciones. Es un sistema que tiene como una de sus gracias, diría yo, que no discrimina, elimina las discriminaciones que hoy día los mecanismos de financiamiento a través de crédito establecían. Hoy día, para que la gente entienda, hay un mecanismo de crédito para algunas universidades que era muy favorable y un mecanismo distinto para los que estudian en las universidades privadas, en los institutos profesionales, en los centros de formación. Esto va a ser igual para todos. Esto es igual para todos, lo que hace que las preferencias de los jóvenes no se vean influidas por los mecanismos de financiamiento. Lo que uno quiere es que existan amplias alternativas de elección para los jóvenes y que sean las características de cada proyecto lo que marque la decisión. La calidad, el foco que cada universidad, instituto le quiere dar, las características de cada carrera y por esa vía satisfacer los intereses de los jóvenes. Ahora, ¿cuáles son las características de esta propuesta? Es un crédito que se entrega con una tasa del 2% real anual, es una tasa muy baja que por supuesto tiene que estar subsidiada por el Estado, que se entrega directamente por el Estado, ya no participan los bancos, que es un crédito único, como te decía, que no hace diferencia según el tipo de institución donde se escoja, que pasado 15 años de pagos efectivos, si existe un saldo por pagar, ese saldo se condona. Por lo tanto, es muy ventajoso para los jóvenes que son responsables en sus pagos. E incluso si durante esos 15 años un joven no tiene trabajo o tiene ingresos inferiores al sueldo mínimo, se suspende ese pago y por lo tanto es un sistema que reconoce que en el curso del tiempo los jóvenes pueden tener dificultades transitorias y por lo tanto les quita la mochila, una mochila encima al tener que forzarlos al pago cuando no están en condiciones. Pero llegando a los 15 años, perdón... llegado a los 15 años, si pagaron... que está en esas condiciones... Exacto, si pagaron los 15 años o las 180 cuotas, o bien si no pagaron pero porque se acogieron a la suspensión, ya sea porque no tenían ingresos o porque no tenían trabajo, pasado ese tiempo se condona el saldo que pueda quedar. Y lo otro que es muy importante es que este mecanismo establece la posibilidad de que los actuales deudores del CAE puedan trasladarse a este nuevo sistema solidario de financiamiento. ¿Eso qué significa? Hoy día nosotros tenemos un número importante de jóvenes, del orden de 155.000, que están morosos, que no están al día en el pago del crédito con aval del Estado. Y eso significa que van arrastrando esta deuda, que luego entran a DICOM, que no pueden acceder a crédito, que se lleva para comprarse una casa, un auto, lo que necesiten. Y este mecanismo les permite a todos esos morosos, si lo quieren, incorporarse al nuevo sistema bajo las nuevas condiciones. Y por lo tanto vemos que es un mecanismo que no solo va a ser conveniente para los jóvenes que quieran ingresar a estudiar y que vean ahí dificultades, sino que también va a ser conveniente para quienes hoy día deben pagar el CAE y no están en condiciones de hacerlo porque van a poder adecuarse a las nuevas condiciones que se ofrecen. A ver, solo para clarificar, muchas veces llegan chicos, ¿no es cierto?, a que hacen la práctica o bien trabajan, periodistas y de otras profesiones, y vienen con esta deuda, ya terminaron, y vienen y uno comienza a ver porque tienen que hacer repactaciones y se da cuenta que va subiendo y se hace millonario. Aquellos estudiantes entonces también podrán traspasar eso al nuevo modelo. Efectivamente, por ejemplo, un joven que ya egresó, ¿cierto? Y por tanto tiene la deuda y tiene que empezar a pagarla y por cualquier condición tuvo dificultades, se ha visto en esta cadena de morosidad y deja de pagar y por tanto va acumulando una deuda. Eso es lo que hoy día les pasa, ¿cierto? Acumulan deudas que se hacen difíciles de pagar. Lo que tiene que hacer ese joven, una vez que este proyecto se apruebe, por eso es importante que se apruebe pronto, en el fondo lleva su deuda al nuevo sistema
el Estado, a través de la administradora del crédito, se hace cargo de esa deuda y se incorpora en un flujo de pago bajo las nuevas condiciones, 2% de interés, 180 cuotas o 15 años, de tal manera que pasado todo ese camino, si queda un saldo, se le va a condonar. Y en ese sentido va a estar en mucho mejores condiciones que las que hoy día tiene. ¿En ningún caso el interés va a subir? Perdón, hay un elemento que ¿Sí? es muy importante, que se me había olvidado transmitirlo. No solo la tasa es del 2%, sino que ningún joven, bajo ningún punto de vista, va a pagar más del 10% de su remuneración. Perfecto. Por lo tanto, con esto uno se asegura que si bien hay una deuda, esa deuda bajo ningún punto de vista puede significar un sobreendeudamiento y por lo tanto es compatible con las posibilidades de los jóvenes. ¿Y el interés va a ser siempre el 2%? Siempre el 2%. Lo que se puede retrasar. Sí, lo que puede ser es que varíe la cuota. Por ejemplo, si yo suspendí por alguna de estas razones mucho tiempo, luego la cuota que sigue puede ser que suba, porque se rediseña la cuota, ¿cierto? Pero siempre con la seguridad de que en ningún caso va a pagar más del 10%. Perfecto, creo que es bueno aclararlo porque en esto, ¿no es cierto?, surgen muchas dudas. Sí. De hecho, ya hay gente que ha criticado, y de la oposición, indicando que ellos lo que habrían esperado es que se condonaran definitivamente las deudas. ¿Hay posibilidad de aquello con los que no van a entrar a este nuevo sistema? No, lo que se hace es precisamente entregarle a los morosos la posibilidad de repactar bajo estas nuevas condiciones. Perfecto. Y la razón es muy simple, es que estamos hablando de un monto muy importante de recursos. Hoy día la deuda general por concepto de CAE que está colocada es del orden de 9.000 millones de dólares. Y por lo tanto es muy razonable que que el Estado se preocupe de que esos jóvenes puedan efectivamente estudiar, de que si tienen dificultades, esas dificultades no se traduzcan, no se traspasen a su vida cotidiana, pero que también se den las condiciones para que, superadas esas dificultades, puedan retribuir, y esa retribución además va a permitir que otros jóvenes puedan también acceder a las posibilidades de la educación superior. Por lo tanto, creemos que acá un mecanismo solidario como que se está diseñando es lo más conveniente, lo más adecuado. También se ha escuchado de que la gratuidad, ¿no es cierto?, con esto estaría como llegando a su fin. ¿Qué hay de eso efectivamente? ¿Qué va a pasar con la gratuidad de aquí en adelante? No, la gratuidad está establecida por ley. Hoy día es voluntaria para todas las instituciones, salvo las universidades del Estado, que adhieren obligatoriamente, digamos, a la política de gratuidad. Lo que hoy día tenemos es un mecanismo de gratuidad que cubre hasta las familias de los 6 primeros deciles de ingreso, o sea, del 60% de menos recursos del país. Y en la misma ley se establece una gradualidad para ir avanzando en gratuidad en la medida que el país tenga mayores recursos. Las proyecciones apuntan a que la gratuidad universal que quedó establecida en el proyecto podría llegar a darse de aquí al año 2060, 2070. Dicen. Por lo tanto, es muy importante tener claro que hoy día tenemos un sistema de gratuidad que está enfocado en las familias del 60% más vulnerables. Para el resto, y para los jóvenes que escojan estudiar en una institución que no tenga gratuidad, va a estar este mecanismo de crédito. Y además nosotros hemos presentado un proyecto de ley que acelera la incorporación de la gratuidad para las instituciones técnicas, en el caso de los jóvenes del 70% más vulnerables. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de dar una señal concreta de la importancia que tiene para el país la educación técnico-profesional y lo relevante que es que jóvenes estudien esas carreras y en el fondo puedan aportar por esa vía. Claro, lo que parece importante, ¿no es cierto?, aclararlo, subsecretario, porque en esto muchas veces surgen una serie de apreciaciones y se van a conocer también algunas interrogantes. Y es bueno pues, tenerlo acá y conversar porque en esta región también surgen esas interrogantes. Sí. Hablemos de otro tema. El programa Todos al Aula. ¿De qué se trata específicamente este programa? Sí, uno de los principales problemas que tienen los establecimientos educacionales, los colegios, las escuelas, los liceos, dice relación con el excesivo tiempo que tienen que destinarle sus directivos, sus profesores a labores administrativas hacia el Estado, hacia el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación. De hecho, hay estudios que estiman que un 60% del tiempo de un director lo están destinando a temas administrativos enfocados hacia la administración central. Nosotros creemos que está bien, es importante que exista una fiscalización y una adecuada rendición de cuentas, pero debe estar equilibrada con las necesidades de cada establecimiento. Lo que uno quisiera es que el mayor tiempo posible un director de un colegio lo dedique
a la evaluación de sus profesores, al acompañamiento de sus alumnos, a entender, comprender, analizar y avanzar en mejoras en cada colegio. El programa Todos al Aula precisamente lo que apunta es a identificar todas aquellas restricciones que son incompatibles con la mejora en la calidad, para luego hacernos cargo de eso que se identifique y poder corregirlo. Pueden ser cuestiones tanto legales como administrativas. Y va a acompañar, lo que se lanzó es una comisión de expertos que van a hacer ese análisis, pero eso va a ir acompañado de un proceso de consulta a nivel nacional a los directores de los 12.000 establecimientos educacionales del país. Y además, con un trabajo a nivel regional, donde se van a desarrollar mesas de trabajo entre sostenedores, directores, profesores, el Ministerio de Educación, la Superintendencia, la Agencia de Calidad, en orden a que también este proyecto Todos al Aula recoja en terreno las necesidades de cada región y las podamos nosotros identificar y luego corregir. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, ¿hacia dónde podría ir dirigido este proyecto? Claro, en el caso puntual de Valparaíso, lo que va a ocurrir es que todos los directores de las escuelas y liceos de Valparaíso van a poder aportar a través de la consulta web. Y además, se va a liderar un trabajo desde la Seremi de la quinta región, donde se va a convocar a sostenedores, directores y en coordinación también con los otros órganos del Estado para que ellos puedan levantar con claridad cuáles son las necesidades y cuáles son las restricciones que hoy día se aprecian para que nosotros podamos desplegar una agenda de, en el fondo, ampliar los espacios pedagógicos en los colegios. Y esto es muy importante porque algo que parece como tan simple es una demanda total del sistema educacional. De hecho, estamos muy contentos porque ha tenido muy buena recepción este proyecto. Y sin duda, yo creo que sobre todo en lo que es la educación pública, donde hoy día, ¿no es cierto?, hay todo un debate sobre si debe seguir en manos de los municipios o debe pasar a manos del Estado. Claro, la verdad es que eso el debate está bastante zanjado. Hoy día nosotros tenemos una ley que establece una gradual desmunicipalización. Hoy día la educación pública está en manos de los municipios, va a pasar a estar en manos de lo que se llaman servicios locales de educación, 70 servicios locales de educación. A este gobierno le va a tocar implementar los primeros 11, ya tenemos 2, ahora la próxima semana se inauguran otros 2 y llevar un cronograma gradual. Ahí los desafíos son muy relevantes porque tenemos, por un lado, la necesidad de que los municipios que siguen administrando en este periodo de transición no abandonen la educación de sus colegios y entiendan que mientras no pasan a los servicios locales, los colegios, ellos tienen que preocuparse de que efectivamente la calidad se mantenga. Y por otro lado, en los servicios locales que se van creando, existe el desafío no solo de gestión, que ya es complejo, sino que además de que este cambio efectivamente solucione los problemas y que no cree nuevos problemas. Creemos nosotros que hay una buena oportunidad para hacer un control de gestión respecto de lo que los servicios van a hacer y que es muy importante que esos servicios locales entiendan que la municipalización tenía una gran ventaja, que es la cercanía con las comunidades. Y esa cercanía, ese foco en lo local, el diseño de planes educacionales centrados en las necesidades específicas de una determinada comunidad es muy importante que se mantengan y se promuevan bajo este nuevo mecanismo. Para esto se necesitan recursos. Está dentro de este proyecto, ¿no es cierto?, que viene del gobierno pasado, ¿está contemplado de que se va a necesitar una cantidad bastante onerosa de recursos, considerando, por ejemplo, que en el caso de la educación que es subvencionada, el proyecto comprometía, por ejemplo, adquirir establecimientos donde tenían que seguir funcionando los alumnos y los colegios? Claro, acá hay varias cosas, ¿cierto? En el caso de la educación pública, el sistema de financiamiento en general se mantiene, que es un sistema de financiamiento sobre la base de subvención que reciben los sostenedores en la medida que los alumnos asistan. Ese es un mecanismo que tiene una serie de incentivos que son muy positivos. La verdad es que Chile tiene muy buenas tasas de asistencia, entre otras cosas porque tiene un sistema de financiamiento que la promueve. Ahora, los servicios locales nuevos van a tener también un financiamiento adicional que permite financiar la planta administrativa de los servicios. Y con eso debiese también generarse una combinación positiva donde se mantiene el pago por asistencia con los incentivos que eso tiene y se financia la administración evitando fluctuaciones en los ingresos bajo ese punto de vista. Y por tanto vemos que hay un camino interesante. Ahora, la clave aquí es que no importa cómo lleguen los recursos, sean gestionados de una manera adecuada. Nosotros hemos visto municipios que lo hicieron muy bien
y otros que lamentablemente lo hicieron muy mal. Y ahí el elemento de gestión es también muy relevante y por eso que estos nuevos servicios locales son una oportunidad para que esa gestión se lleve de mejor manera. Ahora, subsecretario, hablemos del sistema de admisión escolar, porque ya comienza, ¿no es cierto?, luego a implementarse también, que es otra de las reformas que contemplaba justamente esta ley dentro de educación. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? ¿Cuándo comenzaría a implementarse? ¿En qué condiciones? Sí, eso, qué bueno que me lo preguntas, Bernardo, porque es muy importante ir dando bajadas concretas respecto del sistema de admisión escolar. Primero, un dato, que existe una página web, se llama www.sistemadeadmisionescolar.cl, para que los papás vayan entrando a ese sitio y ahí hay preguntas frecuentes, hay también una línea de contacto a ayuda a Mineduc para que vayan resolviendo sus dudas y por tanto ojalá llamo a todos a que vayan visitando esa página. www.sistemadeadmisionescolar.cl. Efectivamente. Ahora, el sistema de admisión escolar en Chile cambió con la ley de inclusión y lo que se incorporó es un mecanismo de admisión centralizado donde los padres, los apoderados, postulan a través de una plataforma electrónica. Este sistema se utilizó por primera vez hace 2 años en Magallanes, luego se incorporaron 4 regiones adicionales y este año corresponde ampliarlo al resto del país, por supuesto incorporando la región de Valparaíso. Y consta entonces de varias etapas. La primera etapa es un proceso que se va a abrir en septiembre, durante todo el mes de septiembre, para que las familias vayan postulando. ¿Qué significa postular? Significa identificar toda la oferta que está disponible y las familias van marcando sus preferencias. El sistema lo que hace es conjugar las preferencias con la oferta. ¿Qué es lo que ocurre? Los padres van eligiendo según las distintas características, nosotros estamos mejorando el sistema para que la información de los colegios esté también disponible y el sistema va seleccionando de acuerdo a las prioridades. Y en el evento de que existan muchas preferencias por un mismo colegio, se establece un mecanismo aleatorio. El famoso sistema de tómbola. Que esa es, claro, lo que se ha llamado la tómbola, que se da solo en aquellos casos donde muchas familias eligen un mismo colegio. Si la verdad es que la demanda es la misma que la oferta, en ese caso no hay aleatoriedad. Si la demanda es mayor que la oferta, se produce aleatoriedad, pero el mecanismo lo que hace es buscar la segunda preferencia. Entonces, por eso es muy importante que los padres, cuando entren a este sistema, marquen la mayor cantidad de preferencias posible y se pongan en distintos escenarios. Bueno, recordemos entonces www.sistemadeadmisionescolar.cl es la página para que usted pueda informarse sobre este sistema. Nos quedan 2 minutos, subsecretario. Ha sido muy interesante la conversación y nos quedan varios temas. Así que, rapidito, a ver si podemos avanzar. ¿Qué le parece con esto de encontrarse con una fuerza tan grande de la educación no sexista? Bueno, eso ha sido todo un proceso al que el país tiene que hacerse cargo. Nosotros desde educación lo estamos abordando con claridad desde 2 puntos de vista. Primero, evidentemente no puede haber espacio alguno para ninguna muestra de abuso, acoso, violencia en contra de nadie, ni en particular en contra de las mujeres. Para ello lo que estamos haciendo es promover que las instituciones cuenten con protocolos de actuación que les permitan identificar y reaccionar frente a esos casos. Pero hay movimientos feministas que dicen que el gobierno no los ha escuchado. La verdad es que nosotros vemos que hay una agenda potente, el mismo presidente de la República la hizo notar y en educación se está actuando con velocidad. Y el otro elemento tiene que ver con aspectos más específicos de cómo se configura el sistema educacional. Nosotros hemos identificado que efectivamente hay ciertas áreas donde las mujeres tienden a tener sistemáticamente resultados no tan buenos como los hombres y evidentemente eso no se debe a que no tengan las mismas capacidades, sino que lamentablemente se producen a veces dentro de la sala de clase ciertos fenómenos. El profesor le presta, por ejemplo, mayor atención en las clases de matemáticas a los alumnos hombres que a las alumnas mujeres y eso hace que vayan quedando atrás. Entonces hay un tema cultural que es muy importante ir renovando y en ese sentido estos movimientos yo creo que nos ayudan a ir actualizando lo que hay que hacer, pero por supuesto hay que tomarlo en un contexto de cómo entre todos mejoramos el sistema educacional. ¿Toda la educación debe ser mixta en Chile después de este movimiento? No necesariamente, es muy importante la diversidad de proyectos educativos. En Chile son muy pocos los colegios que no son mixtos y los que están así es porque los mismos padres los han preferido. Yo creo que hay que darle espacio a todos. Para terminar,
los centros de formación técnica regional, rápidamente. Hay dos acá proyectos, San Antonio y Los Andes. ¿Qué pasa con San Antonio? El de San Antonio es el que está más avanzado, el de Los Andes está claro que se va a llevar adelante, pero está todo un proceso de... Lo que se partió por San Antonio porque estaban en condiciones de hacerlo más rápido, digamos. Y luego Los Andes, hay una serie de cuestiones por definir, como la oferta académica, los recursos que va a requerir. Pero se han escuchado voces desde Aconcagua que dicen de que este proyecto no se llevaría a cabo y hay preocupación. No, lo que hay es que se partió por San Antonio y el tema de Los Andes se está evaluando, pero no el hecho de si se va a instalar o no, sino que la manera en que se va a llevar adelante. Pero va sí o sí. Perfecto. Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, ha sido un gusto conversar con usted. Creo que hemos logrado salir de varias inquietudes que nos transmiten muchas veces en la calle, a través de nuestra línea telefónica, nuestros televidentes, y por eso es importante tener a quienes son los personeros de gobierno acá en nuestra región, porque justamente así hacemos región. El tema de la descentralización parte, ¿no es cierto?, de la propia región. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. Muchas gracias. Y usted ya lo sabe, www.sistemadeadmisionescolar.cl. Ahí puede consultar sobre este sistema que va a comenzar a regir en la educación en nuestra región a contar de este año. Que esté muy bien usted y su familia.